Mi nombre es Jorge Yaguno, esta es mi videocolumna. Soy profesor en el IPADE desde el 96 en el área de factor humano y más recientemente en análisis de decisiones. Esta serie de videos es sobre tecnología y aspectos humanos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y robótica. ¿Qué hace un profesor de factor humano hablando de esto? Pues evidentemente, estos avances van a tener impacto en la vida de las personas. Hemos hablado un poco de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en los trabajos, en la parte laboral, en la conducta individual. También hemos hablado de estos peligros o riesgos donde la gente le tiene miedo por los posibles eventos que pudiera propiciar una inteligencia como tal. Ahora hay que hablar de un elemento que es, vamos a decirlo, hoy parecen como dos conceptos diferentes y sin embargo también a veces los asimilamos y que son los que realmente pueden provocar este cambio. Para hablar de este tema de robótica e inteligencia artificial te voy a poner un ejemplo previo. La Internet o el Internet de esta red mundial de conocimientos de información precede a los teléfonos móviles inteligentes por varios años. Teníamos internet a nivel ya público, usuario, digamos, desde principios de los 90. Obviamente es mucho más viejo. El primer correo electrónico se envió en 1976. Lo envió la reina Isabel de Inglaterra hacia Estados Unidos. Pero bueno, ya con uso, digamos, normal en los 90 ya se hablaba de estos tópicos, ya existía internet en las empresas, pero estaba vinculado a ordenadores fijos de escritorio. Si tú querías usar internet, tenías que ir a una computadora que tuviera un elemento que se llama módem, con el cual te conectaras a la red telefónica existente y a través de ella conectaras con otro computador que te permitía acceder a esta red de diferentes ordenadores y su información y demás. Ya de suyo era muy impresionante y se hablaba de todo lo que esto iba a cambiar la vida y la gente estaba impactada, pero la revolución vino cuando fue posible todo esto vincularlo en un aparato que portabas en tu mano todo el tiempo. La aparición de los teléfonos inteligentes es lo que le viene a dar el gran avance a la internet. La suma de estos dos se convierte en una herramienta poderosísima. Hoy no te puedes imaginar la vida sin tu teléfono inteligente conectado a internet, en el cual ves tu correo, tu agenda, tus pendientes, te comunicas a través de diferentes medios de mensajería instantánea, consultas noticias, consultas tus redes sociales, publicas fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Son como un solo concepto englobado. La inteligencia artificial, hoy por hoy, se refiere a la capacidad de ciertos sistemas que permiten establecer relaciones causales aparentemente complejas o difíciles o simplemente imposibles de pensar si lo que está detrás no tiene esta capacidad de conectar elementos entre sí. La inteligencia humana, que es difícil de definir, tiene que ver con esta capacidad de asociar ideas. Bueno, la inteligencia que estamos en este momento viendo nacer, pues ya es capaz de hacer eso. ¿Qué pasa con la robótica? La robótica tiene décadas en empresas, en industrias, es decir, la capacidad de establecer automatización de mecanismos no es nada nuevo. Casi todos los equipos que hay en una casa tienen un cierto nivel de automatización, permiten hacer diferentes tareas. La automatización supuso el gran poder de la segunda y tercera revoluciones industriales. Si la primera fue la introducción del motor, la segunda fue la incipiente mecanización de las tareas humanas físicas. Se suponía que con Internet habíamos logrado llegar a la automatización de las tareas lógicas. No fue tanto así. Sí hubo capacidades, ya hemos visto desde hace años bots y cosas macros que te agilizan la vida en términos de Excel y otros elementos computacionales. Pero esto es algo que va mucho más allá, porque esto no solamente automatiza tareas repetitivas y predecibles, sino que es capaz de generar conceptos intelectuales no atados a una repetición. El ChatGPT puede generar una conversación contigo en muchos ámbitos, siempre cambiante. ¿Qué va a pasar cuando esto se una con mecanismos automáticos físicos, con robots? ¿Qué pasa cuando estos robots, esta servidumbre, de pronto se les pueda insuflar la capacidad de establecer juicios no repetitivos? Inteligencia artificial de carácter general. Pues de pronto estas profecías de robots con los cuales puedes interactuar, desde películas como La Guerra de las Galaxias o Yo Robot, pues ya representarán una interacción física con la cual podremos tener elementos. Esto probablemente sí se convertiría en el inicio de una nueva revolución industrial. Se trata ya de elementos físicos en la realidad que pueden establecer tareas intelectualmente equiparables a las de un ser humano. Es relativamente fácil, aunque tiene sus complejidades, alimentar una línea de producción porque las tareas son repetitivas. Entonces, una vez que diseñas el tema, pues el robot lo puede hacer. Pero, por ejemplo, la tarea de un leñador es muy compleja. Cada árbol es distinto, los nudos, el terreno, etcétera, lo que está pasando, el viento inclusive. Se requiere un cierto expertise y ha sido muy complicado establecer robots leñadores. Analizar un estado financiero, hombre,
con todas sus complejidades, obedece ciertas reglas simétricas bastante estandarizadas y es perfectamente posible hoy pedirle a softwares que lo hagan. Y además, estos nuevos softwares que permiten información contextual le dan un carácter mucho más profundo al análisis. Es más probable que en pocos años sea más fácil sustituir a un contador que a un pintor. Hay una frase que comentó hace poco uno de los directores de educación en salud en Harvard, uno de los directores del hospital de Harvard para educaciones y para los estudiantes de medicina, en el sentido de que es más fácil que en el futuro pensemos en inteligencias artificiales, robots médicos que en enfermeras. Es decir, un robot te va a diagnosticar porque es mucho más preciso. Hoy por hoy se estima que su nivel de precisión en el diagnóstico llega a los 99 y picos % y que además, aunado a un robot, te pueda operar de manera increíblemente precisa, sin apego a errores. El robot no va a llegar tarde, no le va a dar sueño, no se va a emborrachar, te va a operar de manera precisa y perfecta. Y con un diagnóstico también muy aproximado al 100, pues es probable que sea un mejor médico que un médico humano. Pero cuando estés en tu cama convaleciente, vas a esperar que una persona se acerque a ti y tenga empatía contigo. Entonces decía este médico, es más probable que desaparezcan los médicos a que desaparezcan las enfermeras. Estamos en el albor de un momento muy interesante en el que la suma de la capacidad intelectual de estas máquinas y los robots pues nos van a liberar de una gran cantidad de trabajos que hoy consideramos exclusivamente humanos e inclusive de alto nivel, y que se empiecen a revalorizar oportunidades de trabajo pues no necesariamente hoy consideradas pues muy altas, pero que requieren una alta incidencia de trato humano y una particularización de elementos complejos en la realidad. Esto que con respecto al futuro y a las cosas se vuelve más importante hoy más que nunca ser capaz de desarrollar en las generaciones jóvenes pensamiento crítico, capacidad dialógica, es decir, establecer contacto con otros, escuchar ideas, construir con otros, porque una vez que se tenga el plan y la estrategia, podrá llevarla a cabo, ejecutarla una máquina. Hace poco conversaba con una profesionista dedicada a tópicos literarios y con otra más que se dedica a temas de marketing, y las dos me expresaban una inquietud muy semejante, y es, ¿qué pasa con el futuro si las máquinas van a hacer el trabajo de las personas, tanto avanzadas como principiantes? Una de ellas inclusive me decía, me preocupa que los estudiantes hoy, con acceso a estas herramientas, pues simplemente se acomoden y le pidan su tarea a las inteligencias artificiales. ¿En qué momento o de qué manera vamos a poder desarrollar una manera diferente de pensar? Esta es labor de todos, no es de la escuela ni el gobierno. Cada persona, cada familia, cada padre, cada tío, cada hermano, tiene que plantearse cómo vamos a ayudar a que cada nueva generación se rete a sí misma. Porque la facilidad de tener elementos que nos resuelvan muchas cosas está al alcance de las manos. Me parece que el gran elemento que tenemos que estar pendientes es el momento en que se fusionen esta robótica y esta inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la vida de las personas. Sobre todo, no en términos de facilidad y ventajas, que habrá muchas, sino en términos de nuevas oportunidades que hoy ni siquiera imaginamos, y en la importancia de no quedarnos cada vez más con una humanidad conforme, como pasaba en esta película de Wall-E, donde estamos reducidos simplemente a ser una especie como de hormiguero de vistas para la inteligencia artificial, engordándonos. Si queremos tomar el futuro en nuestras manos, tenemos que enfrentarlo de una vez, porque esto no espera, Hay que empezar a dialogar sobre el tema, cómo vamos a llevarlo a cabo en la empresa, de qué manera nos va a ayudar y de qué manera esto va a impactar a las comunidades donde está la empresa. Necesitamos más que nunca construir comunidades que sepan aproximarse a estos recursos, manejarlos de manera humana y además buscar que se siga fomentando lo crítico, lo ético, lo humano, a pesar o con estas herramientas. Esa es nuestra labor. IPADE. The World Calls.